venga conmigo a un texto que está allí en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. He titulado este mensaje: cuando a Dios le dé la gana, lo hará. ¿Cómo? Mientras yo esperaré. Así es. Cuando a Dios le dé la gana, lo hará. Mientras yo esperaré. Lindo ese título, ¿verdad? Hermoso ese título. ¿Usted está conmigo ahí en Lucas? Dice así la palabra en esta noche. Hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, que vivió cuando Herodes era rey de Judea. Su esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran piadosos e intachables delante de Dios, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Un día que el grupo del sacerdote Zacarías le llegó el turno de servirle a Dios en el templo, le tocó en suerte a Zacarías, porque era costumbre de los sacerdotes entrar en el santuario del lugar santísimo en el templo para quemar incienso. A la hora de ofrecer el incienso, la gente estaba reunida afuera orando. Entonces le apareció a Zacarías un ángel a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento les traerá mucha alegría a ti y a muchos más, porque tu hijo va a ser un gran hombre delante del Señor. Nunca tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo aún antes de que nazca. Él hará que muchos en Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y también irá primero delante del Señor con el mismo espíritu y poder que tuvo el profeta Elías. Él reconciliará a los padres con los hijos y hará que los desobedientes aprendan de la sabiduría de los justos. De esta manera preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Tanto mi esposa como yo somos ancianos. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me envió para hablar contigo y darte esta buena noticia. Pero como no creíste lo que te dije, lo cual se va a realizar a su debido tiempo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto se cumpla. Mientras tanto, el pueblo estaba afuera esperando a Zacarías, y todos preocupados le extrañaban por qué se tardaba tanto en salir del lugar santísimo. Cuando por fin salió, no podía hablar, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Cuando cumplió con los días que debía servir, regresó a su casa. Poco tiempo después, Elizabeth quedó embarazada y durante 5 meses no salió de su casa. Ella decía: el Señor me ha mostrado su bondad, haciendo que yo vaya a tener un hijo, y así la gente ya no me despreciará. Amén. Esta es la historia que en esta noche quiero, a propósito de todo este recorrido del tiempo de Adviento que ya se acerca, ese momento esperado por todos nosotros en el que el nacimiento de Jesús es anunciado y es un hecho cumplido en las promesas de Dios. Rápidamente quiero entrar en el fondo del mensaje en esta noche. Fíjese que hay una particularidad en Elizabeth y en su esposo Zacarías, y es que ambos eran sacerdotes de alguna manera por pertenecer a unas familias que venían de nivel sacerdotal. A ambos les asistían unos derechos de servicio en la casa del Señor, en el templo. Y justo en el tiempo en el que Elizabeth y Zacarías van
digamos, quizás, yo no sé si lo hacían ya por costumbre, yo no sé si lo hacían con esperanza, pero yo quiero preferir en esta noche creer que ellos lo hacían confiando en que las promesas de Dios siempre se cumplían, porque le había llegado ya el tiempo de ancianidad, quizás esperando lo que más anhelaban en su corazón hacer, y era poder ser padres. Esta historia nos recuerda otras historias que en el Antiguo Testamento también hemos compartido. Si ustedes recuerdan la historia de Samuel, su mamá Ana, la recuerdan, pedía al Señor con amargura, dame un hijo. Pero también hay otras historias como Sara con Abraham cuando nace Isaac. En fin, va a ser Juan producto de una promesa cumplida de Dios en un tiempo que podría ser para usted y para mí demasiado largo. La pregunta de esta noche es: ¿cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos a esperar que las promesas de Dios en nuestra vida se cumplan? ¿Antes de qué? Antes de entrar en rebeldía de pronto, antes de darle la espalda, entre comillas, al Señor, o antes de empezar a oír cosas que no tienes que oír, o a seguir rumores que no tienes que seguir, o a seguir consejos que no tienes que seguir. ¿Cuánto tiempo tú puedes perseverar en la verdad del Evangelio sin empezar a dudar de que Dios pueda cumplir las promesas que quizás te dio una tarde de cualquier día, sentado en cualquier sillón de cualquier sala, en la casa de alguien orando? Y Dios dijo: voy a traer a tu vida estas cosas, voy a hacer en tu vida esto, voy a cumplir para ti este sueño, voy a ensancharte de esta manera, no sé. O quizás en el servicio de una iglesia, o quizás en el servicio de esta misma iglesia en la que hoy estás sentado, o quizás en esta misma comunidad, Dios te ha recordado una y otra vez promesas que quizás tú ves en el tiempo no cumplirse. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar de Dios que Él pueda cumplir su palabra para cada uno de nosotros? Y en la historia que Lucas nos cuenta sobre Elizabeth y Zacarías, parece que había pasado un tiempo bastante largo. Ellos ya se habían hecho ancianos, esperando poder cumplir un anhelo de tener un hijo. Cuando el ángel le dice a Zacarías: mira, vas a ser padre, lo que primero salta en su corazón es: ya es demasiado tarde, ya no va a ser posible que yo sea padre. Tanto yo como mi esposa nos hemos vuelto ancianos. Y no sé si a usted esto le recuerda algo muy parecido de unos diálogos que ya han pasado en la historia bíblica. Y el caso es que surge una muy fuerte resistencia en el corazón para decir: ¿cómo va a ser posible que esto ocurra si ya mis fuerzas y lo que yo soy ya no puede hacerlo posible? Pero el tiempo en el que estamos viviendo de anunciar el nacimiento de Jesús, justamente lo que nos recuerda es que en torno al anunciamiento de su nacimiento, del cumplimiento de la promesa de Dios, en torno a ese milagro empiezan a desarrollarse otros milagros también en la historia de las personas. Y justo en medio de que se vaya a anunciar el nacimiento de Jesús, se empieza a cumplir promesas en la vida de personas que tenían mucho tiempo esperando que sus sueños se cumplieran. Pero mi actitud para exaltar en esta noche que te estoy compartiendo esta plática es: ¿cuánto tiempo, año tras año, ellos mantuvieron el deseo por servirle al Señor? Yo no veo en Zacarías, yo no veo en Elizabeth el desplante de decir: yo, ¿para qué voy a ir? Me envejecí aquí y no se cumplió lo que tanto le pedí yo a Dios. Sino que me llama poderosamente la atención que aquel hombre que se reconoce ya anciano está
justo ofreciendo lo que era posiblemente en la ritualidad del culto judío una de las cosas más sagradas que podían hacerse, y era en el lugar santísimo ofrecer el incienso. Y el incienso es símbolo de adoración, de rendición. Pero usted sabe también el incienso para qué sirve: para anunciar la muerte. Es propiciatorio de un sacrificio. Es el anunciamiento de que hay un sacrificio en proceso, de que hay sacrificios que se están dando a Dios. Y fíjese que el mismo texto dice que afuera, mientras están ocurriendo todos los hechos, hay un pueblo que estaba, ¿qué cosa? Orando y preocupado, porque es que cuando tú te demorabas mucho tiempo allá adentro, la cosa, ya usted lo sabe, quería decir que no iba bien. Pero en medio quizás de las preocupaciones de no saber qué estaba ocurriendo dentro del templo, en el lugar santísimo en el que solo tú puedes estar con Dios, y en el que solo tú y tus preocupaciones, tus necesidades y quizás tus cosas más sentidas pueden abrirse a Dios. Por eso cuando tú estás en la iglesia, estás en un lugar propicio para presentarle tus peticiones a Dios. Y a veces escogemos las personas no adecuadas para abrirle nuestro corazón. Y a veces escogemos los momentos no adecuados para abrir nuestro corazón. Y déjame decirte que tus anhelos y tus sueños deben estar solo presentes en la presencia del Señor. Es allí donde tú tienes que poner tus anhelos, porque mi pregunta es: ¿quién puede cumplir los anhelos de un corazón en el ser humano? ¿Solamente Dios? ¿Solamente Dios? Y este hombre está allí hablando con un ángel, recibiendo una buena nueva, y el ángel le dice: mira, Zacarías, no tengas miedo, porque he venido a traerte una buena nueva. Le dio al Señor la reverenda voluntad de que ahora sea cuando ella se tenga que cumplir. Mi pregunta es hipotética en esta noche. Pero ¿qué hubiera pasado si Zacarías hubiera decidido esa semana aburrirse de las cosas del Señor, aburrirse de creerle al Señor y decidir dar un paso al costado? ¿Qué hubiese podido pasar? Es una pregunta hipotética. No sé, porque como no pasó, pero hubiese sido posible que hubiese ocurrido. Nos pasa muchas veces que pareciera que mientras esperamos que Dios resuelva cosas profundas de nuestra vida, quizás las voces de otras personas puedan poder más en ti que lo que Dios mismo te ha dicho. Yo no sé cuántas veces yo he podido oír a gente decir necedades sobre mí, pero eso no tiene poder frente a lo que Dios ha dicho de mí. Yo no sé cuántas veces la gente podrá decirte necedades a ti, aún incluso dentro de la misma iglesia. Y no te asombres de que un pastor o un líder pueda decirte necedades, no te asombres de eso. Pedro le dijo a Jesús que de alguna manera abandonara la causa, que no lo... Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? ¿Usted la conoce? Te reprendo, Satanás. Apártate de mí. O sea, no se le extrañe, o sea, no crea usted que siempre las mejores direcciones van a venir. No. Por eso, quien tiene que animar las promesas que Dios ha dado a su vida es su propia devoción y relación con Dios. Yo no sé cómo entró Zacarías ese día ahí a ofrecer, no sé, quizás estaba cansado, desanimado, dijo, de pronto esta va a ser mi última vez, ya no vengo más. Pero justo ese impulso necesario, justo esa fe necesario, lo puso en el día en el que Dios le estaba diciendo, mira, no era en tu tiempo, era en el tiempo en que mi gloria va a ser mayor, porque cuando nadie lo espere, porque cuando nadie lo crea, porque cuando nadie dé nada por ti, entonces yo me voy a manifestar.
De cuando nadie espere que pueda ocurrir algo bueno contigo. Cuando todo el mundo te diga, ya tu tiempo fue fallido, ya tu tiempo pasó. ¿Qué estás esperando ahí? Ahí no va a pasar nada. ¿A quién vas a decidir escuchar tú? ¿Las palabras que te pueda decir un hombre o una mujer? ¿O lo que haya dicho Dios para tu vida? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué vas a decidir seguir? Y era estéril mi esposa, no podemos seguir. Y aunque Dios le estaba dando la palabra a través del ángel, la incredulidad ya había hecho de alguna manera un espacio en el corazón de Zacarías. Y déjame decirte que cuando tú llenas tu corazón de incredulidad, tú mismo vas a causar tropiezos en tu propio caminar. Y el tropiezo que ocurrió en la vida de Zacarías fue que se quedó mudo. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento hubo alguien que le pasó algo parecido también. ¿Sí recuerdan a quién le pasó algo parecido? Cuando se rió, ninguno de nosotros estamos exentos de que nos pueda. No hay hombre ni mujer perfecto. Cuando usted lee la Biblia y la encuentra relatada de esa manera, la Biblia está intentando ser un espejo para usted. Y el ángel Gabriel le dice: yo soy un siervo de Dios. Yo solo he venido a recordarte que hay una promesa que Dios te había dado, que Él la va a cumplir justo ahora, aunque a ti no te parezca o tú no lo creas. Y así va a pasar en las promesas que Dios te ha dado a tu vida y a la mía. Yo les he contado muchas veces que a través de algunas personas Dios hace mucho tiempo dijo cosas a mi vida. Algunas se han cumplido, otras progresivamente a veces creo que no van a cumplirse. Y Dios se encarga de recordarme que Él va a cumplir cada una de sus promesas a mi vida, porque las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Y aunque se tarden, espéralas, porque aunque mi visión pareciera que se va a tardar, ella se va a cumplir. Y justo cuando tú creas que no va a poder ser, la gloria de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios va a descender. Y tú vas a poder ver cómo lo que durante años no pudo cambiar, quizás lo que años no pudieron hacer, quizás lo que rabietas no pudieron hacer, quizás lo que pataletas no pudieron hacer, quizás lo que heridas no pudieron hacer, quizás lo que palabras, lo que tus fuerzas no pudieron hacer, Dios lo hará en un momento. Dios lo va a hacer. El asunto es ¿cuánto tiempo tú estás dispuesto a esperar ese yo lo haré de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar? Y déjame decirte, Zacarías y Elizabeth son un testimonio de que vale la pena esperar en Dios. Ay, pastor, pero entonces me voy a tener que envejecer para que Dios cumpla. No, yo no te estoy diciendo eso. En los tiempos de Dios, en ese kairos de Dios, tu tiempo y mi tiempo está lejos de su soberanía. Y lo que a ti te parece distante y lejano, mañana cuando te despiertes, una llamada te puede resolver todas las cosas. Mañana, antes de que el día termine, tú verás la victoria sobre tu vida. El pueblo de Israel enfrentó días en los que parecía que iban a salir vencidos. Y Dios lanzaba una palabra y decía: no terminará este día antes de que... Y la gente se reía y se mofaba y decía: oh, ¿cómo va a ser posible? No va a terminar este día antes de que mi palabra se cumpla. Elizabeth, dice la Biblia que cuando por fin salió, regresaron allí a casa, Elizabeth quedó embarazada. Imagínese ese cuadro entre Elizabeth y Zacarías. Ajá, ¿y qué te pasó? Y Zacarías mudo. ¿Cómo le decía a Zacarías? No entiendo, ¿verdad?
¿verdad? A veces hay que saber callar, iglesia, ¿sabes? A veces hay que saber guardar silencio. A veces cuando Dios te dice cosas importantes, quizás tendrás que salir de aquí guardando silencio, ¿sabes? Porque quizás vas a estar en esa lucha. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se va a cumplir? ¿Será que lo que me están diciendo en el mensaje hoy va a llegar? Pero yo tengo que decirte lo que Elizabeth va a decir. El Señor me ha mostrado su bondad, haciendo que yo vaya a tener un hijo, y así la gente ya no me despreciará. Y quizás tú estás luchando contra eso en tu corazón. Quizás estás pensando que has esperado mucho tiempo y has tenido que lidiar con el desprecio, con el señalamiento. Quizás has tenido que luchar con que la gente te juzgue, con que la gente te señale por esperar una promesa del Señor. ¿Quién sabe cuántas veces se burlaron de Elizabeth y de Zacarías y le dijeron: ustedes están perdiendo su tiempo allí, ustedes creen que Dios les va a resolver? Pero las palabras de Elizabeth confirman a mi corazón que aquellos que ponen su confianza en Dios jamás serán avergonzados. Jamás serán avergonzados. No importa cuántas vicisitudes vamos a tener que pasar, no importa cuántas luchas, no importa quizás cuántas lágrimas vayas a tener que derramar, no sé cuánto dolor tú vayas a tener que aguantar, no sé cuántos momentos difíciles tendrás que vivir en casa en silencio o rodando por ahí haciendo tu trabajo. No sé cuántos días tú tendrás que llevar en tu corazón el tener que decir: Señor, ¿hasta cuándo voy a esperar? Parece que está mi tiempo ya venciéndose. Parece que ya esto que me prometiste una vez no va a ocurrir. Señor, yo no veo la manera de poder ver que esto se realice en mi vida. Vuelvo y te insisto en lo que Elizabeth termina diciendo en este pasaje que hemos leído. El Señor me ha mostrado su bondad y la gente ya no me despreciará. Amada familia de la unción, Dios tiene promesas para tu vida que va a cumplir, porque su nombre se engrandece cada vez que sus promesas en su vida y en la mía se cumplen. Es el nombre de Dios el que es engrandecido cada vez que tú sales victorioso. Es el nombre de Dios cada vez que tú te levantas y dices: gloria a Dios, Señor, esto que yo pensé que no iba a ser, hoy es posible. Gracias, Señor, porque esta respuesta que yo estaba esperando hoy se me dio. Gracias, Señor, porque a pesar de estar esperando tanto tiempo, hoy puedo ver manifestada tu gracia en mi vida. Y esto que te estoy diciendo aplica para cualquier situación de tu vida. Porque quizás lleves años pidiéndole a Dios que cambie a aquella persona que está contigo y no ha podido ser. O quizás, vuelvo y te insisto, estás orándole al Señor por un sueño, por un anhelo, por un deseo. Y quizás ha llegado el momento en que gente que te rodea en el lugar en el que estás, como te he dicho, incluso usando la misma Biblia, usando a Dios, quizás podrá decirte: no, es que para allá no es para acá. Pero ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti y a tu corazón? ¿Tú sabes cuántas veces nos han dicho: es que posiblemente ustedes son los que creyeron que Dios les dijo? Y llevamos 9 años en este lugar y Dios nos ha sustentado, y no ha sido nuestra fuerza, ha sido Dios. Enemigos, los que usted quiera, dentro y fuera de la casa, por todos lados. No nos han faltado palabras necias. No nos ha faltado quien ha usado la misma Biblia para decirnos cosas. Pero no nos ha faltado Dios para sostenernos cada día de estos 9 años.
Por eso tengo que decirte que sin importar lo que te puedan decir, sin importar lo que puedas oír, prevalecen las promesas que Dios te ha dado. ¿Tú sabes qué dice el salmista? Hubiera yo desmayado si no tuviera la convicción de que veré la misericordia de Dios cumplida en mi vida aquí en la tierra de los vivientes. Él no dice cuando yo me muera te doy gracias porque no, la voy a ver aquí en la tierra de los vivientes. Y esa es la gran fuerza que transmite a mi vida esta historia de Elizabeth y de Zacarías. No sé cuántos días, cuántas noches le oraron al Señor, no sé cuántas veces Elizabeth quizás la emprendió contra Zacarías y le dijo: tú eres el culpable porque no has hecho lo necesario, o él, no sé. Pero sabes, a veces peleamos las batallas equivocadas y las peleamos contra quien no tenemos que pelearlas. A veces emprendes unas luchas pidiéndole a un hombre que cumpla cosas que él no va a poder cumplir, que solo Dios puede cumplirlas a través de él. O a veces vas a pedirle a una mujer que cumpla cosas que solo Dios va a cumplirlas a través. Entonces, cuando tú abres tus ojos a esa revelación, entonces, como el salmista, tú dices: en quietud y en reposo esperaré ver la respuesta de Dios. Pero cuando tú empiezas a entender que es cuando a Dios le da la gana de hacerlo, no cuando tú pataleas, no cuando tú ofendes, no cuando tú braveas, no cuando tú peleas, no cuando tú das la espalda, no cuando tú desprecias, no cuando tú ofendes, que no ocurre cuando haces nada de eso, sino que ocurre cuando eres fiel al Señor y permaneces confiada y confiado en sus promesas y esperas que Él cumpla lo que ha dicho que va a traer a tu vida, y Él lo va a hacer. Y entonces podrás levantar tus manos y decir como Elizabeth: gracias, Señor, porque no me dejaste avergonzada. Y como Zacarías, podrás ser tú parte de la promesa de Dios en el cumplimiento de la vida de muchos. Pero sabes, termino diciéndote en esta noche: tú tienes que seguir siendo un hombre y una mujer de incienso, de adoración, de entrega, de rendición a Dios. No es claudicando como se consiguen las victorias en el Señor. No es dando por vencido, no es rindiéndote, no es hablando necedades. No. Tus batallas se van a ganar al estilo Zacarías y Elizabeth, ahí en la presencia del Señor, permaneciendo en la presencia del Señor. Y la gente afuera que haga lo que quiera, eres tú con Dios adentro. La gente verá qué quiere pensar y qué quiere creer. El asunto es que vas a decidir tú creer con Dios. Ahí en ese lugarcito en el que solo tú y Dios puedes estar, familia de la unción. Ahí en ese lugarcito en el que yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra pueda llegar y recordarte que las promesas que Dios te ha dado nadie las puede revocar. Nadie te las puede quitar. Y lo que Dios ha dicho, tarde que temprano, para tu vida y para la mía, se cumplirá. Ponte sobre tus pies ahí en el lugar en el que estás. Zacarías le preguntó al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Tanto mi esposa como yo somos ancianos. ¿Cuántos impedimentos hay hoy en tu corazón para pensar que puedes alcanzar las cosas que Dios te ha dicho que va a darte? Y quizás eso sea lo que más esté saltando en tu cabeza y en tu corazón mientras yo he estado compartiendo esta palabra. Impedimentos. Pero yo he venido en esta noche de parte de Dios a decirte que no escuches esos impedimentos. Porque finalmente, ¿sabes qué es lo que el ángel le dice a Zacarías? Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Y Él me envió para hablar contigo y darte esta buena noticia.
Y el Señor en esta noche quiere darte esta buena noticia, iglesia de la unción. Él va a cumplir sus promesas a tu vida. Él no va a dejarte vencido. Él no va a dejarte derrotado. Él no va a dejarte avergonzado, avergonzada. Él va a darte la victoria. Y el Señor ha venido en esta noche a traer su palabra para recordarte que Él no miente, que Él no se arrepiente, que Él no muda, que Él no cambia y que Él va a hacer todo lo que ha declarado que en tu vida Él va a hacer.